La trigonometría tiene aplicaciones muy interesantes en el contexto. Todos sabemos que en la mañana el sol sale por el oriente y a primera hora del día, en el amanecer, el sol hace una línea paralela con el piso. Significa que el ángulo entre un rayo de sol y el piso es de 0 grados. En la medida en que transcurre la mañana, el sol va ganando elevación. Al ganar elevación, los objetos que se encuentran perpendiculares sobre el piso van a proyectar sombra. Muy temprano en la mañana, la longitud de las sombras se hace muy larga. A medida que transcurre la mañana, como el sol gana elevación, las sombras se hacen más cortas. En este contexto tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a decir que este triángulo rectángulo tiene un cateto fijo, constante, invariante, que no cambia, que nos va a representar una bandera de longitud 2 metros. De la misma manera, este triángulo rectángulo tiene otro cateto que sí cambia y que va a representar la longitud de la sombra. La hipotenusa del triángulo rectángulo pues es la línea que viene desde el sol y va hasta el extremo de la sombra, pasando por la parte más alta del objeto proyectado. Tenemos dos triángulos de gran importancia. Dos ángulos de gran importancia. El ángulo alfa lo vamos a llamar ángulo de elevación del sol y se encuentra en el vértice J. Y el ángulo beta, que es el ángulo de inclinación del sol. Observamos que el ángulo beta es el mismo ángulo que está al interior del triángulo rectángulo. Ese ángulo de inclinación del sol va decreciendo o va disminuyendo en la medida en que el sol va ganando altura. Dado que el ángulo de inclinación del sol se mide es la abertura que se da entre el rayo de sol y una línea imaginaria que va al infinito y que va a un punto que se llama el cenit. El cenit es el punto que está directamente sobre nuestras cabezas cuando estamos perpendiculares al piso, o es el punto que está directamente sobre los puntos más altos de los objetos que están perpendiculares al piso. Este ángulo de inclinación del sol va disminuyendo en la medida en que el sol va ganando altura, de tal manera que a mediodía ese ángulo se hace muy pequeño y eso produce un efecto en las sombras. Esa es la razón por la cual las sombras a mediodía son tan pequeñitas y en algunos casos son de 0 grados. Sin embargo, el otro ángulo es el ángulo de elevación del sol, que va en aumento a medida que transcurre la mañana. Debemos tener en cuenta que el ángulo de inclinación del sol y el ángulo de elevación del sol suman 90 grados. Entonces tenemos un cateto JA, que es el que representa la longitud de la sombra, un cateto GA, que es el que representa la longitud de la bandera. Ahora miremos qué es lo que representa el cateto GA con respecto al ángulo alfa. Si observamos detenidamente, el cateto GA es el cateto opuesto al ángulo alfa y el cateto JA es el cateto adyacente al ángulo alfa. Luego nos preguntamos cuántas veces cabe el cateto adyacente al ángulo alfa dentro del cateto opuesto al ángulo alfa, que en este caso es 2, y el cateto adyacente al ángulo alfa es 13,31958. En este caso nos podemos dar cuenta que el número de veces que está el cateto adyacente al ángulo alfa en el cateto opuesto es 0,15015. ¿Qué indica esa expresión decimal? Indica que el cateto opuesto al ángulo alfa representa aproximadamente el 15.01549% de lo que vale el cateto adyacente al ángulo alfa. Claro, en este momento el cateto adyacente al ángulo alfa es mucho más grande que el cateto opuesto, pero ¿qué pasa si dejamos pasar un poco de tiempo? En la medida en que el tiempo transcurre, observamos que la razón geométrica va creciendo. ¿Y por qué va creciendo? Pues justamente porque el divisor de la razón o de ese cociente se hace más pequeño. Al hacerse más pequeño el divisor y mantenerse constante el dividendo, el cociente
aumenta automáticamente. Vamos a llevar el ángulo de elevación del Sol cerca a 45 grados y vemos que sucede un hecho muy particularmente interesante. Cuando el ángulo de elevación del Sol se acerca a 45 grados, justamente podemos observar que el porcentaje de lo que representa el cateto opuesto al ángulo alfa con respecto al cateto adyacente al ángulo alfa se hace del 100%. ¿Por qué es tan particularmente especial este momento del día? Porque en ese momento del día las longitudes de los objetos coinciden con las longitudes de sus sombras. Y eso indica que los ángulos agudos del triángulo rectángulo son iguales, es decir, cada uno vale 45 grados. Significa que en ese justo momento del día, el ángulo de inclinación del Sol es exactamente igual al ángulo de elevación del Sol. Después de ese momento del día, el Sol gana más elevación, pero eso tiene una implicación en la sombra. La sombra se hace cada vez más pequeña. Por lo tanto, el cociente entre AG y AJ se va incrementando. Si nosotros nos detenemos y reflexionamos sobre lo que significa el cociente AG sobre AJ, es exactamente lo mismo que significa la tangente de un ángulo. En este caso, el ángulo de interés es el ángulo alfa. Es decir, si observamos la animación y calculamos la tangente de alfa, observamos que la tangente de alfa es exactamente el mismo valor que me está dando el cociente entre el cateto opuesto a alfa con respecto al cateto adyacente. Entonces, estamos mostrando de una manera muy clara la aplicación que podemos darle al concepto de la razón tangente en situaciones de contexto. Aquí específicamente hemos tomado una situación de la cotidianidad en la que vemos cómo varían las sombras en la medida en que el Sol toma altura, y eso se puede modelar con una razón trigonométrica. Justamente porque en la medida en que cambia la longitud de la sombra, esa alteración afecta o está afectada por la variación de los ángulos. Y eso es justamente lo que estudia la trigonometría. Estudia las relaciones que se dan entre las magnitudes lineales y las magnitudes angulares dentro de un mismo triángulo